Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado, como siempre, de estar de nuevo con ustedes. Hoy comienzo el programa con un video. Es un video del 28 de diciembre del año 2006. Fue en su momento una gran noticia, un video que le dio la vuelta al mundo, pero que sobre todo tuvo un enorme impacto en Venezuela. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía. Y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así es, el presidente Hugo Chávez Frías anunciando el cierre de uno de los dos canales de televisión más antiguos y con más sintonía en Venezuela. Se llamaba Radio Caracas Televisión. La acusación del entonces presidente Chávez es que los dueños y los directivos de ese canal estaban conspirando para darle un golpe de Estado y que uno de sus líderes de ese canal, quería ser presidente. El cierre de RCTV fue, por un lado, una de las decisiones más impopulares del presidente Chávez. Estimuló que se lanzaran a la calle miles de estudiantes, literalmente, en protesta, por lo que ellos percibían ya como un ataque a la libertad de expresión. Y por otro lado fue un evento clave en el gradual desmoronamiento de la democracia venezolana, sobre todo de la libertad de expresión. Este evento ha sido incluso condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acusaron al presidente Chávez de haber violado la libertad de expresión en su país. Ese hombre, el hombre que ataca tan duramente Chávez en ese video, ese supuesto representante de la oligarquía que aspiraba a ser presidente, es un empresario y es un periodista. Es un personaje que se convirtió en un muy importante símbolo de la batalla por la libertad de expresión en Venezuela. Y hoy es mi invitado especial. Se llama Marcel Granier. Granier comenzó su carrera como abogado, pero se casó con la nieta del fundador del canal de televisión de RCTV, Radio Caracas Televisión, y así pasó a formar parte del negocio familiar y rápidamente asumió roles directivos. En 1969 ya tenía la dirección del canal y fue convirtiéndose en uno de los hombres más notables de la vida pública venezolana, no por su rol como empresario, como gerente, sino como formador de opinión. Fue el protagonista, el entrevistador del programa de opinión quizás más importante de la Venezuela previa a la era de Hugo Chávez. Tenía un programa todos los domingos por la noche que se llamaba Primer Plano y en él entrevistaba todo tipo de políticos, líderes, gobernantes. Por casi 3 décadas, Marcel Granier también lideró el canal en un proceso de crecimiento e internacionalización. Esto es en su rol como gerente, como directivo del canal. Radio Caracas Televisión fue una de las empresas pioneras en el negocio, en el lucrativo negocio, de llevar las telenovelas al resto del mundo, de venderlas en todas partes. Este año, el 2017, marca el 10º aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión, RCTV. Por eso hemos querido invitar al doctor Marcel Granier que conversara con nosotros acerca de cómo fue ese proceso, cuáles han sido sus consecuencias, quizás cuáles fueron las causas y cómo ve él la Venezuela actual y la Venezuela del futuro. Bienvenido, doctor Granier. Es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, Moisés. Para mí es un honor estar aquí. Doctor Granier, ¿dónde estaba usted cuando se enteró que había perdido el canal Radio Caracas Televisión? Mira, fue la mañana del 28 de diciembre del año 2006. Estaba viendo las pantallas de televisión frente a mi escritorio cuando veo que Chávez, enfrente de un contingente militar importante, de esos que tienen muchos guirindajos en el pecho, él les decía que no iba a haber más concesión para RCTV. Yo al principio pensé que era un chiste del Día de los Inocentes, como se acostumbra en Venezuela. ¿El presidente Chávez o el gobierno intentó negociar con ustedes? ¿Intentó plantearles la posibilidad de que ustedes fueran menos agresivos a cambio de poder seguir existiendo como canal independiente? Sí, lo plantearon. Ellos plantearon la conveniencia de eliminar algunos programas de entrevista y de cambiar y de eliminar algunos de los temas que se tocaban en los noticieros. Específicamente les molestaba mucho
todo el tratamiento que se le había venido dando al tema de los militares en el negocio de la droga, el tema de la corrupción y el tema de la violencia que venía creciendo. O sea, en el año 98 habían ocurrido 4.000 homicidios y ya para el año 2007, cuando estas conversaciones tienen lugar, ya estábamos por los 15.000. Y ellos no querían que se hablara de eso. No hubo ningún acuerdo posible en eso de eliminar moderadores, entrevistadores o cambiar la línea, entonces plantearon la posibilidad de la compra, o hicieron una oferta concreta. ¿De cuánto? ¿De qué monto? De $600 millones. Y como no hubo reacción, O sea, no hubo reacción quiere decir que ustedes, los dueños del canal, no quisieron vender por $600 millones al gobierno. No quisimos. Entonces, sabiendo que lo iban a perder. Teniendo fundados indicios y sospechas de que lo íbamos a perder, sí. ¿Y por qué era mejor perder un canal que quedarse con $600 millones? Mira, porque primero, Radio Caracas se hizo con el esfuerzo de muchas generaciones, de mucha gente. En ese momento éramos más de 3.000 los que trabajábamos ahí. El objetivo no era venderle al mejor postor por cambiar la línea. En Venezuela todavía quedan canales, canales de televisión en los cuales los dueños no han sido nacionalizados, o su señal no ha sido eliminada, o no han sido comprados por empresarios amigos del gobierno. Uno de ellos es su archirrival histórico, Venevisión. Venevisión es de la familia Cisneros y su líder es Gustavo Cisneros. ¿Qué le recomendaría usted hoy a Gustavo Cisneros en las circunstancias en que el gobierno de Venezuela se está haciendo mucho más autocrático? Bueno, yo no soy quien para darle consejos a Gustavo Cisneros y creo que a él no le interesa mucho mi opinión en ese sentido. Pero ya que la pregunta está, yo le diría que tratara de ser más coherente entre lo que dice fuera de Venezuela y lo que hacen sus canales dentro de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo entiendo por amigos comunes que tenemos que Cisneros tiene una posición de oposición al régimen fuera de Venezuela y que lo califica de una manera muy negativa. Entonces, si lo piensa, sería bueno que el canal entendiera que eso, porque no estamos hablando de si me gusta una película Pero o no me si gusta. lo hace, pierde el canal. ¿Y tú no crees que lo ha perdido, Moisés? Me dice, bueno, ustedes prefirieron perder todo. No perdimos todo. Mira, nosotros seguimos viviendo en Venezuela, nosotros seguimos manteniendo una productora, nosotros seguimos haciendo las cosas que hacemos con orgullo, con motivación, con mucho deseo de regresar. Nosotros nos sentimos muy bien con nuestra conciencia. Yo le puedo ver la cara a cualquier persona dentro o fuera de Venezuela, cualquier persona que trabajó conmigo o con quien yo trabajé durante 50 años que tengo en Radio Caracas, y lo sigo haciendo con el mayor orgullo y sintiéndome muy bien. Usted tuvo unos roles muy preponderantes en Venezuela. No solo era el director de uno de los principales canales de televisión, sino que era un formador de opinión. Su programa, todos los domingos, por 25 años, de noche, a las 10 de la noche creo que era, sí, se llamaba Primer Plano. Y en ese programa iban todos los políticos, iban todos los candidatos, y usted definía la conversación nacional. Usted era, en muchas maneras, se había transformado en la conciencia del país. Y uno de los temas era una gran preocupación por la situación y que cómo se había llegado a esta difícil situación. Esto era una conversación en 1998. Mírela. Yo no creo que tú vayas a recoger eso, que ellos dicen que yo soy el culpable de todo eso. Mira, la culpa, ¿tú crees que eso es, Marcelo? No, yo no creo que nadie es culpable de todo lo que está pasando en el país. Por supuesto, yo sé que tú eres un hombre inteligente y que has leído. Pero tiene tu buena dosis de culpa ahí, ¿no? Yo no diría que... Yo acepto siempre mis responsabilidades, pero que la acepten y que la asuman los responsables del desastre económico, del déficit fiscal, de la corrupción, de la inseguridad jurídica. Tú lo sabes como empresario, sí. Eso es lo que espanta al empresariado nacional e internacional. Aquí no hay seguridad jurídica. ¿Eso es culpa de Hugo Chávez? No, eso no. ¿Qué siente usted cuando ve esto? Bueno, me maravilla la facilidad para la mentira que tenía Hugo Chávez. O sea, ahí lo estamos viendo antes de que llegara al gobierno.
la tranquilidad con la que él habla de la corrupción que existía. Nunca se ha visto más corrupción de la que vivimos hoy en día. Él habla del desorden administrativo, la inseguridad jurídica. O sea, él habla de una cantidad de temas que uno se queda asombrado con lo que hizo después, una vez que tuvo el poder. Y yo creo que ese fue el gran problema de Hugo Chávez con los medios, que los medios, los formadores de opinión, como los quieras llamar, estamos acostumbrados a tratar con líderes políticos, con líderes de opinión, y uno tiene un sexto sentido para la mentira, digamos. Y Chávez, eso era lo que a él se le veía, la irresponsabilidad y la mentira en todo lo que hacía. En ese mismo programa, usted también le hizo unas preguntas muy duras con respecto a su responsabilidad por los muertos en los diferentes enfrentamientos armados en los que él tuvo un rol. Mire. Cuando un comandante se da cuenta que no puede cumplir ya la misión, olvida la misión, acepta la derrota momentánea y entonces comienza a pensar en la vida de su gente. Eso fue lo que ocurrió en mí. ¿Y por qué piensan en la vida de la gente cuando se dan cuenta que perdieron y no antes de lanzar el movimiento? Porque ahí hubo muchos muertos. Bueno, el 4 de febrero, ya que tú tocas el tema, yo siempre lo he dicho ante los venezolanos y ante Dios, yo respondo por eso. Hubo 18 muertos. ¿Tú mataste a alguna persona? No. ¿Nunca has matado a nadie? Jamás. Sería incapaz de matar a nadie, a menos que sea en combate igual. ¿Qué piensa usted de lo que él contestó? Un irresponsable. Una persona que no está consciente del valor que tiene la vida de la gente, que no está consciente de la importancia del juramento que él prestó. Por eso Hugo Chávez nunca ha debido ser candidato a la presidencia. Un hombre que ha violentado toda su formación, todos los principios de la carrera militar, y que es responsable de la muerte de centenares de personas, y habiendo llevado a unos cadetes bajo engaño a Caracas a dar el golpe de Estado. No podía ser presidente de la República, o sea, no tiene las condiciones mínimas. Usted no solo formaba opinión a través de su programa de opinión, usted también formaba opinión a través de las telenovelas. En ese sentido, Radio Caracas Televisión, bajo su dirección, fue un pionero, una organización pionera en el utilizar las telenovelas para mandar mensajes políticos. La novela que más simbolizó eso se llama Por estas calles, y que muchos dicen que contribuyó al clima que llevó a Hugo Chávez al poder. Mire un ejemplo de esto. No es que nosotros somos una cosa seria, ladrones, pero eso sí, sin salirnos de la ley. Y pensar que el hombre tenía gustos franceses. Ay, bueno, igualito que los de ahora, porque mire, uno lee los periódicos todos los días y mire, lo que ve es pura cosa fea y todo huele así como mal, no sé. Nada nuevo bajo el sol, mija. Nosotros vivimos repitiendo la misma historia. Hacemos la ley para inventar la trampa. Pero el basurero se está desbordando. Quien está hablando en esa escena, el protagonista, es un político corrupto. Y hubo 1.300 episodios antes de que llegara Chávez al poder, mostrando una Venezuela corrupta, sin esperanza, donde todos robaban, donde no había ningún ejemplo de dignidad, de moralidad, de honestidad, sino era todo malo. Y aparecía en la telenovela. Entonces, por eso es que la gente dice, usted es responsable del ambiente, contribuyó a crear el ambiente que generó que mucha gente votara por Chávez. Sí. Eso no estaba pasando en Venezuela. Venezuela estaba todo funcionando bien, en Venezuela no había acusaciones de corrupción dentro de los partidos hacia afuera. Y eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Eso es lo que sus críticos dicen, es que sí, todo eso estaba pasando, no hay duda de que todo eso, de que en Venezuela había corrupción, pero usted mismo acaba de decir hace unos minutos que la corrupción nunca llegó a ser la que hubo con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro después, que la situación era muy defectuosa. Pero venía empeorando, Moisés. El problema es que todos los gobiernos fueron peores que los anteriores. Entonces eso justifica, eso quiere decir que Hugo Chávez tenía razón, él le dio una patada a la mesa porque lo que había
era corrupto, ineficaz, desigual, excluyente, marginalizaba a la gente y que por lo tanto había que crear una nueva constitución, cosa que él propuso apenas. No, Hugo Chávez no tenía razón porque los militares no tienen derecho a dar golpes de Estado. Entonces él empezó con una violación mucho peor que las violaciones de los partidos democráticos. En Venezuela somos muy tremendistas y no nos damos cuenta que la crisis venía de mucho antes. Es la misma crisis, mutatis mutandis, como dicen los abogados latinistas, que estamos viendo en los Estados Unidos. Aquí ha habido una rebelión contra los partidos tradicionales. Es la misma crisis que vimos en Francia. O sea, lo que en Francia pasó hace 2 domingos, pasó en Venezuela hace 23 años, que los grandes partidos van a unas elecciones en donde son derrotados por unos candidatos extrapartidos, porque es que la antipolítica en realidad, quienes la practicaron con fruición, fueron los partidos políticos, quienes se acusaban continuamente, sin pruebas o sin juicio, de corrupción, de robo, de malversación, de crímenes sin castigo, eran los políticos. Eso no eran inventos de los medios. Y no es que había una conjura de gente que no quería los partidos. Otro momento notable en su programa Primer Plano tuvo que ver con una ya muy conocida entrevista que le hizo en ese momento ya expresidente Carlos Andrés Pérez, donde usted le preguntó cuál era su pronóstico y esto fue lo que él respondió. Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí precisamente el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así, entonces en estos momentos el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. ¿Qué reacción le produce? Primero, una gran admiración por el presidente Pérez de haber visto tan claro lo que iba a pasar, porque en aquel momento eran muy pocos los venezolanos que veían la situación así. Haber tenido el coraje de decirlo, haber enfrentado el juicio con la entereza que lo afrontó, no haber incurrido en lo que todo el mundo le recomendaba, que era manipular, presionar al Poder Judicial, sino haber dejado que el sistema operara como debía operar. Es muy temprano todavía para juzgar a los expresidentes, porque ha pasado muy poco, y obviamente cometieron muchos errores, como los cometemos todos. Pero la revisión sobre Pérez va a ser muy importante. Es imposible tenerlo a usted en el programa y no hablar de la situación actual de Venezuela. ¿Qué interpretas tú? Bueno, estamos viviendo la exacerbación de todos los vicios que venimos arrastrando y que llevan a la elección de Hugo Chávez. Endeudamiento, inseguridad, malversación, corrupción, todo eso se ha potenciado durante estos años. ¿Por qué? Porque el país en un momento determinado escoge una opción caudillesca en lugar de una opción republicana. En el fondo, los venezolanos nos olvidamos de que la gran lucha había sido siempre, como es en toda América Latina, la lucha por tener una república de leyes, de Estado de Derecho, de respeto a los ciudadanos. Y cada vez que tenemos algún problema, recurrimos al caudillo. Y el caudillo lo que hace es exacerbar todos los vicios, empeorarlos. Eso es lo que estamos viviendo. Para terminar, doctor Granier, hablemos del futuro. Díganos cómo ve usted el futuro de Venezuela. Bueno, yo creo que de esta salimos con un gran aprendizaje. Yo creo que aquí hemos aprendido lo importante que es tener una república, una lucha que a Venezuela le tomó 150 años llegar a establecer una república de verdad, con leyes, y la hemos perdido en estos últimos 20 años o 40, no sé. Pero ya hemos probado eso, ya la gente sabe que eso es posible y va a querer regresar a eso, a un país de leyes. Ya hemos probado hasta la saciedad
lo que son el socialismo, el comunismo, el colectivismo, las expropiaciones, las confiscaciones. Yo creo que salimos a un mundo mucho más libre. Ya hemos visto lo castrante que puede ser el Estado militarista, opresivo. La gente va a salir buscando más libertad, más emprendimiento. Entonces, yo soy muy optimista con respecto al porvenir de Venezuela. El doctor Marcel Granier, sin duda, fue un protagonista de la historia de Venezuela y moldeó en muchos aspectos la Venezuela que fue evolucionando y en muchos aspectos también la Venezuela que tenemos de hoy, para bien y para mal. Y con su esperanza de que las cosas van a ir mejor, quedamos muy agradecidos por su presencia, doctor Granier. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Si quieren volver a ver este programa, partes de él o cualquiera de otros de nuestros programas, por favor, vaya a nuestra página web, efectonaim.com. Nos veremos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.